La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentan Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022. Ante todo, quiero agradecerle a la Fundación Segundo Paso por Nuestra América y a la Universidad Bolivariana de Venezuela que me hayan invitado a compartir algunas de mis ideas en este seminario, que creo que su sentido principal va a ser producir un intercambio de ideas con relación a todos los interesantes y trascendentes temas que se van a abordar, no solo en este primer bloque, sino en los bloques posteriores, donde he visto los nombres de muchos colegas que conozco, algunos no los conozco personalmente, pero los he leído y sin dudas va a ser muy interesante todos los contenidos de este seminario. Por lo que me han informado los organizadores de todo este esfuerzo, la clase que voy a impartir hoy forma parte del módulo denominado Ideas, Proyectos Emancipatorios en América Latina, y en esta ocasión al contenido del primer tema, que es el titulado La vocación antiimperialista nuestra americana de Bolívar y Martí. Como yo supongo que el doctor Wolfgang Wissent se va a concentrar, y como debe ser, porque es el primer tema, en el que Martí denominó uno de los tres héroes de las luchas, por lo que él posteriormente llamó las luchas por la primera independencia de América Latina, porque después Martí va a acuñar el término segunda independencia, que es algo que vamos a ver al final de mi exposición. Pero en este caso sí es válido recordar que cuando Martí utilizó precisamente en Caracas, ¿no?, frente a Mirando, cuando visitó esa célebre estatua ecuestre de Bolívar, que está en la plaza que lleva su nombre, Martí habla de tres héroes para incluir no solo a Bolívar, sino para incluir también a San Martín, el argentino, a el que ahora se llama argentino, cuando aquello todavía no estaba muy bautizado el término Argentina, sino más bien era rioplatense, pudiéramos decir, y por supuesto a vindicar la figura de Miguel Hidalgo, que es el padre de la independencia de lo que hoy llamamos México. En día reciente, semana reciente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha recolocado en la posición precisamente toda la herencia que tiene que ver con Hidalgo, con Morelos, como los padres fundadores precisamente de la independencia, repito, del territorio que hoy se llama México, que era, como ustedes saben, mucho más grande que lo que es el México de hoy, a causa precisamente de esa guerra de rapiña que desarrolló Estados Unidos, que le arrebató más de la mitad del territorio mexicano en 1848. Entonces, también Andrés Manuel López Obrador ha hablado de eso en días recientes, y a los que no le han visto, yo les recomiendo que se acerquen a esos discursos de Andrés Manuel López Obrador, porque esos discursos tienen una profunda carga histórica que creo que también nos ayudan a comprender tanto la historia misma mirada desde la óptica mexicana, como también nos ayudan a entender los momentos que estamos viviendo en la actualidad en nuestro continente. Ahora, antes de llegar al pensamiento de Martí, que es donde yo me voy a concentrar, vamos a decir en el pensamiento y la praxis de Martí.
porque Martí realmente fue construyendo su pensamiento a través de una práctica, a través de la práctica misma y a través de la observación misma de las circunstancias. Incluso algunas cosas que veremos después, aquí más adelante, vemos que Martí la está elaborando en el mismo momento en que, ya habiendo sido nombrado como cónsul uruguayo en la Conferencia Monetaria Internacional como representante uruguayo, no solo él está reportando el acontecimiento, sino que está siendo un actor directo en las discusiones que se dan en esa Conferencia Monetaria Internacional que se hace en Washington en 1891. Perdón. Entonces, voy a tocar algunos otros temas que algunos textos martianos, tal vez menos difundidos que su célebre ensayo, Nuestra América, como es una referencia que él hace muy clara, aunque más que todo concentrándola ya en lo que tiene que ver con Cuba, sobre la crítica que Martí hace al racismo. Es un texto que se titula Mi raza. Esos dos textos que le estoy diciendo, o sea, el texto Madre América, Nuestra América, perdón, porque Madre América antecedió a Nuestra América, son elementos que están, creo que, muy vinculados a los propósitos que tiene este seminario. Ese documento se llama Mi raza. Yo lo voy a colocar, repito, en la bibliografía de esta clase, porque es una denuncia al racismo y una convocatoria, además, que después va a aparecer también en su ensayo, alrededor de comprender que los pueblos que él llama nuestroamericanos, que los pueblos de nuestra América son pueblos mestizos, que es otra composición diferente a la que podemos encontrar en otras partes del mundo. Incluso en un evento relativamente reciente, hablando sobre temas del llamado Caribe insular, yo decía que tenemos que tomar nota de que en esta área, que habitualmente se llama el Caribe, se forja a lo largo de su historia una nueva civilización, una civilización distinta, no solo una cultura, una civilización distinta a la de los Estados Unidos, a las europeas y a otras regiones como Asia, partes de África, junto con la herencia de los pueblos originarios de nuestra América, que le dan una mirada diferente a esa región, que en el momento en que Martí se refería a ella, todavía se le llamaban las Antillas, o sea, todavía no habían adquirido el topónimo del Caribe, que es el que se va a utilizar más tarde, y mucho menos el topónimo Gran Caribe, que es un concepto, en mi opinión, mucho más preciso y más abarcador de esa región. Ya ahí Martí, en este trabajo, con este titulado Mi raza, ya dice ideas tan precisas, tan trascendentes, como dígase hombre y ya se han dicho todos los derechos. Por supuesto, en aquel momento no se hablaba con el lenguaje de género que se llama ahora, pero en la comprensión de la época, hombre abarcaba tanto al sexo masculino como al femenino. Y después insiste, todo lo que divide a los hombres, todo lo que lo especifica, aparta o acorrala, es un pecado contra la humanidad. Fíjense la dimensión que Martí le dio a ese concepto. Y esa definición a mí me coloca en algo de lo que quiero llamar la atención en el módulo de este curso y tal vez en otros de los seminarios. Y es que
aquí no he visto reflejado en este módulo, no sé si se va a abordar en otro módulo, la importancia que tuvo para nuestro continente la revolución haitiana de 1804, la que triunfa en 1804, porque encabezada por Toussaint Louverture. Y en mi concepto es muy importante retornar, reestudiar la historia de la revolución haitiana de 1804, porque aunque no se le llame de esa manera, es la primera revolución triunfante en el mundo convocada y conducida por los esclavos, particularmente por los esclavos negros procedentes de África y asentado en las tierras del que ahora se llama Haití, que es precisamente el nombre que empieza a asumir a partir del año 1804, o sea, cuando se declara la independencia. Pero mucho antes que se produjera la célebre batalla de Waterloo, donde se derrotaron las tropas napoleónicas, la primera gran derrota que sufre militar Napoleón precisamente se da en el territorio de Haití. Y en ese orden yo les recomiendo a los estudiantes, por si no lo han visto, que traten de conseguir y acercarse a un libro que salió con el título Los Jacobinos Negros. Este libro fue escrito por un antillano, ahora diríamos de Trinidad y Tobago, Sir C.L.R. James, un hombre que ya había bebido de las ideas del marxismo y de alguna forma también se aproxima a una lectura socioclasista, se aproxima a una lectura, vamos a decir, actualizada del significado de la revolución haitiana. Ahí ese libro, como ustedes vieron, se llama Los Jacobinos Negros. Pero en más de una discusión sobre eso y sin desmeritar el esfuerzo de James, que fue uno de los luchadores por la independencia frente a Gran Bretaña de Trinidad y Tobago, incluso durante una etapa estuvo vinculado con Eric Williams, que también tiene otros textos interesantísimos sobre todo el tema del Caribe, a la hora de mirar toda la situación específica de esas islas del Caribe. Yo digo que realmente cuando miramos la historia pudiéramos decir que si los jacobinos blancos, vamos a ponerlo en la comparación, fueron más fieles o más rigurosos con relación a las llamadas grandes consignas de la Revolución Francesa de 1800, de libertad, igualdad y fraternidad, fue precisamente porque vivieron el significado que tuvo la Revolución haitiana. O sea, los jacobinos, por primera vez, después de lo que está ocurriendo en Haití, es que asumen como parte de su programa, como sector más radical dentro de la Revolución Francesa, el tema de la eliminación de la esclavitud. Y, por supuesto, eso le da al pensamiento jacobino original otra proyección que no la habían tenido previamente. Ahora, esto me parece muy importante, insisto, en que miremos todos estos procesos desde ahora, porque evidentemente en este momento, en el momento en que estamos hablando, es muy importante desde América Latina, desde nuestro territorio, comprender muy bien la problemática que ocurre en ese otro Caribe para hablar de lo que es propiamente o de esos otros Caribes, que es hablar propiamente de los fenómenos que están existiendo todavía en esa región, donde cosas como el hecho de que todavía haya 18 territorios
que están sometidos a diferentes formas de dominación colonial por Gran Bretaña, Francia y en el caso de Holanda, algunas islas del Caribe, que ahora le han dado un estatus de municipios del Reino de Holanda. O sea, pero hay que entender esa problemática, como tenemos también que entender la positiva implicación que ha estado teniendo los procesos que se están desarrollando dentro fundamentalmente de las antiguas colonias británicas que comienzan a obtener su independencia de Gran Bretaña a partir del año 1961, que son precisamente el núcleo que conforma la Comunidad de Estados del Caribe, la ahora llamada Comunidad de Estados del Caribe, algunos de los cuales, algunos gobiernos y estados de los cuales se han incorporado muy fielmente, además, progresivamente, a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio entre los Pueblos. De forma tal que tenemos que, en mi opinión, incorporar en nuestra lectura y en nuestro seminario también algunos elementos que tienen que ver con lo que algunos llaman el Gran Caribe, para incorporar, por supuesto, la mirada desde México, desde Venezuela, desde Colombia, que también tienen costas hacia el Mar Caribe, o de Belice, que igualmente es un país que, aunque está colocado en Centroamérica, está muy unido a esta, digamos, cultura, civilización, si ustedes quieren llamar Gran Caribe. Y en ese orden, en mi criterio, es muy importante, además, colocarnos y recordar toda la ayuda que le dio el presidente de una parte de lo que es hoy Haití, porque realmente él estaba más que todo concentrado en la parte sur de Haití, que fue el presidente Alexander Pétion, o Pétion, como le decimos cuando españolizamos el nombre, porque en la historia está primero el apoyo que le dio, en este caso no fue Pétion, sino fue Christopher, a Miranda en el primer intento de organizar una expedición para liberar a lo que Miranda llamaba, ya le ponía un nombre, que era mirando todo el territorio colonizado de España. O sea, ya Miranda, cuando desembarca en Coro, como ustedes saben, como saben los venezolanos, pero otras, ya desembarca con un proyecto de fundar una nación o un Estado nacional, ¿no?, que lleva el nombre de Colombia, la Colombia, como. Pero Miranda recibió mucho apoyo de Christopher, como después Bolívar va a recibir mucho apoyo de Pétion. Después de la derrota del primer intento, el encabezado por Miranda, cuando Bolívar sale del territorio del que hoy llamamos la Venezuela o del territorio de la Gran Colombia, hace un recorrido por ciertas islas del Caribe, estuvo en Jamaica, estuvo en otras pequeñas islas del Caribe, pero que después llega a Haití, y ya ahí en ese momento es cuando se empieza a organizar lo que va a ser la primera expedición bolivariana hacia el territorio continental, y después, a partir de las dificultades que se le presentan, retorna a Haití y nuevamente recibe el apoyo de Pétion para continuar la lucha por la independencia del territorio continental, de la parte sur de la llamada América antes española. Y por lo tanto es muy importante para la comprensión de esos procesos entender cómo el esfuerzo bolivariano recibió también un apoyo no solo de Haití, sino también de otros territorios sometidos a dominación colonial europea, que habitantes de esos territorios que también estaban en confrontaciones geopolíticas con el ya decadente
Imperio Español, ya con relaciones. Entonces, eso lo quería colocar como un elemento que, repito, puede tener importancia para el resto de las reflexiones del seminario. Ahora, ya dicho esto, quiero introducirle y explicarle 3 documentos que voy a poner en la bibliografía de esta clase. Además de lo que ya dije del texto de Martí, Nuestra América, y el texto de Martí, Mi Raza, que ya se los mencioné. El primer texto que voy a colocar en la bibliografía es un trabajo que yo escribí ya hace bastante tiempo, precisamente como fruto de un seminario que se realizó en Venezuela, allá en la zona de Coro, en ocasión de la conmemoración del bicentenario, precursor del esfuerzo de Miranda. Y ahí de eso salió también un libro que se publicó en Venezuela. La compiladora de ese libro fue mi querida colega Carmen Borges, donde recogió todos los elementos o todas las discusiones, los debates y las ponencias que se presentaron en aquel evento. La ponencia que yo presenté, que es la que voy a colocar en la bibliografía, lo llamé Las bicentenarias luchas por la verdadera independencia de nuestra América, ya por supuesto utilizando el concepto martiano, las lecciones de la historia. Aunque ese escrito fue hecho en 2000, ¿cuánto fue? Bueno, cuando se hizo el evento mirandino, 2006, y salió publicado en Venezuela en el 2009, yo releí ese texto antes de ponerlo en la bibliografía y creo que, con toda modestia, muchas de las ideas que trasladé ahí, de las lecciones que tenemos que sacar de esa historia de lucha de nuestro pueblo, traté de sintetizarla en ese texto. Varias lecciones que no se lo voy a adelantar pero que tienen que ver precisamente con cuánto alumbra este proceso que va colocado en el escenario mirandino desde 1806 hasta la actualidad, cuánto alumbran la mirada del posterior desarrollo de las luchas por la independencia de nuestra América, incluyendo las que se están realizando en la actualidad. El segundo título que voy a colocar en la bibliografía está titulado La dinámica entre la revolución, la reforma, el reformismo, la contrarreforma y la contrarrevolución en nuestra América mayúscula. Algunas hipótesis. Esto es un trabajo, por supuesto, como lleva su nombre, hipótesis, abierto al debate, abierto a la discusión y abierto a la verificación de las hipótesis que estoy planteando. Esa fue la contribución que yo presenté también a un libro que se compiló aquí en Cuba, cuando se realizó aquí en La Habana, en Casa de las Américas de La Habana. Nos reunimos un grupo de intelectuales, historiadores, historiógrafos de todo el continente para analizar el significado que había tenido, por supuesto, el inicio de las luchas por la liberación, de la lucha por la descolonización en todo el continente, en la parte continental de la que también llamamos América Latina y el Caribe. Y estas reflexiones yo las hacía, y esto sí lo quiero adelantar, desde una comprensión dialéctica del marxismo. Mirando
que en muchas ocasiones hay una cierta mirada, vamos a decir, dogmática del marxismo, que en el texto que voy a colocar explico cómo Federico Engels, ya muerto Marx, precisamente desarrolla en una carta que le envía a Bloch, desarrolla los conceptos con que deben analizarse los acontecimientos históricos. Y como Engels ahí, por ejemplo, dice que quien dice que Marx y él colocaron la economía como el elemento determinante de los procesos históricos, dice, no me entendieron ni a Marx ni a mí, aunque él asume la responsabilidad de, conjunto con Marx, de haber puesto demasiado acento en esa ecuación que a veces se maneja de manera bastante simplista, de que los acontecimientos históricos solo tienen una causalidad, una etiología económica. Y Engels aborda precisamente la importancia que tiene en el devenir histórico, entre otros elementos, las tradiciones, las maneras en que los pueblos recuperan su propia historia. Y eso creo que es lo que también estamos haciendo ahora. O sea, nosotros recuperando de una manera distinta la propia historia de nuestras luchas populares. Y aunque creo, lo digo también en ese texto, que no todas las respuestas las vamos a encontrar en el marxismo, vamos a decir clásico, pero de todas maneras esa concepción de Engels creo que nos permite acercarnos de una manera, esa aclaración de Engels más precisa a la hora de entender muchos de los fenómenos, que indudablemente también tenemos que mirarlo a la luz, y yo trato de hacerlo, de los conceptos de Braudel sobre los ciclos largos de la historia. Estoy hablando de los fundadores de la llamada Escuela Historiográfica de Francia, donde hacen una mirada de los largos plazos, de los grandes ciclos largos que se producen mirando los acontecimientos históricos como totalidad, lo cual nos permite además salirnos un poco del análisis de coyuntura y de las coyunturas para desde la historia tratar de entender el momento en que estamos viviendo ahora. Ahí en esas hipótesis yo utilizo y hablo y trato de graficar, por supuesto en un plano, aunque la historia nunca es plana, la historia es una espiral, lo que llamo los 7 ciclos largos que se han producido en la historia latinoamericana, con diferentes momentos de tonalidad reformista, reformadora, revolucionarias, y otros ciclos donde lo que ha predominado es lo que llamo tonalidad contrarreformista, contrarreformadora, contrarrevolucionaria. No me voy a detener en todos esos ciclos, pero por supuesto, en el momento que estamos colocando hoy, pensando el pensamiento de Bolívar y el pensamiento de Martí, vemos que esos pensamientos se elaboran en 2 ciclos distintos de la historia de nuestra América. Bolívar elabora su pensamiento en la cúspide de lo que yo llamo el primer ciclo de tonalidad reformista, reformadora, revolucionaria, que él estaba encabezando, con el que estaba luchando, pero era en el momento en que estaba en el auge de ese ciclo, de ese primer ciclo, que en mi concepción se extiende, por las razones que ya dije, desde la Revolución Haitiana de 1804, con sus antecedentes, por supuesto, en la década precedente, en la última década del siglo XVIII, y llega precisamente hasta prácticamente los antecedentes que van a conducir a la disolución
de lo que ahora la historiografía llama la Gran Colombia, pero que originalmente, como ustedes saben, Bolívar se definió como la República de Colombia, entendida por un espacio mucho mayor que el que tiene no solo Colombia, Venezuela. Entonces, en tanto, en esa república estaban incorporados el territorio actual de Venezuela, el de Colombia y el de México. Ya ahí se empieza a cerrar ese ciclo y se empieza a abrir un ciclo que yo denomino de tonalidad distinta: contrarreformista, contrarreformador y contrarrevolucionario, que después empieza otra vez a revertirse con las llamadas revoluciones liberales que se empiezan a producir en todo el mundo y en América Latina y el Caribe, de lo cual una de las emblemáticas, por supuesto, fue también la Revolución Mexicana, encabezada en aquel momento por Benito Juárez. Y ahí viene un ciclo donde el liberalismo todavía tiene y va teniendo un síntoma transformador, reformador del orden conservador previamente instaurado, y se abre otro ciclo que empieza ya a revertirse a la altura de la década de 1880 aproximadamente, pero que es el momento donde ya ese ciclo está en tal retroceso que es cuando Martí empieza a mirar lo que estaba ocurriendo en el continente y, a su vez, mirando, como ya dije, con una mirada crítica, la política de Estados Unidos, es precisamente cuando Martí convoca a las luchas por la segunda independencia de nuestra América. Y si vemos el texto de Martí, Nuestra América, veremos ahí todas las claves. Cuando ustedes lean ese texto, todas las críticas, todo el análisis crítico que Martí hace de los gobiernos, vamos a decir, liberales, republicanos, que se habían instalado en América Latina en aquellos años. Pero ya también hay en cierto momento, en ese, donde ya han empezado a llegar, vamos a decir, las ideas marxistas, socialistas a este continente. Todavía no tienen madurez, pero están llegando esas ideas marxistas al continente, y por lo tanto es lo que explica, por ejemplo, el juicio que hace Martí tomando distancia positivo de los fundadores del marxismo. Dice: lucharon por los humildes, lucharon por los humildes. Y eso, por supuesto, le causaba a Martí una gran impresión, al margen de que no compartiera algunas de las ideas entonces difundidas por el marxismo, vamos a decir, original, que llegaba fundamentalmente como una elaboración europea. Y Martí estaba reclamando que retornáramos a las raíces de nuestra América, incluyendo los pueblos originarios de nuestra América, que se retornara a esa raíz y que miráramos el continente, miramos hacia este espacio que ahora llamamos América Latina y el Caribe, con una mirada propia, con una mirada descolonizada, donde, por supuesto, como decía Martí, ustedes lo van a leer en el texto de Nuestra América, no podemos entender la América con el libro de Washington ni con los otros libros que se producen en Europa. Tenemos que mirar a Nuestra América con ojos propios, con nuestra propia mirada de la historia y con nuestra propia mirada del continente. Ahí los dejo. Les repito, son hipótesis totalmente sujetas al debate, totalmente sujetas a la investigación histórica, que yo he tratado de, y por supuesto sigo tratando de desarrollar esa indagación histórica, pero todavía tengo que afinar más un poco la comprensión, mi propia comprensión de los procesos que se dieron
pudiéramos decir, en esos años que van desde 1848 a 1890 en el continente en su conjunto, porque he trabajado mucho más el siglo XX que esa parte del siglo XIX. Ahora, para los efectos de esta clase, y repito, al igual que los dos textos anteriores, para la próxima clase que tengo que ofrecer dentro del curso, también he colocado una cronología que publiqué por allá por el año 2006 para colocar la fecha, que es un texto, una cronología de las agresiones de Estados Unidos contra los pueblos de nuestra América. Empezando desde antes incluso de que hubiese sido formulada la célebre doctrina Monroe, porque en ese texto incluso recupero algunas cosas de las dichas por uno de los llamados padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, de cómo él miraba al continente, cómo él miraba que Estados Unidos de alguna forma estaba llamado a ser, casi que por voluntad divina, a expandirse hacia el resto del continente americano, desde el norte hasta el sur del continente. Entonces, coloco esos antecedentes para que entendamos la doctrina Monroe, 1823, cuando se formula, pero también para que miremos en las clases posteriores los diferentes inferencias que van haciendo los grupos dominantes en el Estados Unidos de la doctrina Monroe y del después más tarde llamado destino manifiesto. Cómo esa dinámica, esa comprensión de las clases dominantes, de los representantes políticos, militares, ideológicos, culturales, como querramos llamarle, de las clases dominantes norteamericanas, tienen enraizado en su comprensión propia y en el papel hegemónico, dominante que le corresponde a nuestro continente, desde prácticamente su surgimiento como una nación independiente a fines del siglo XVIII. Yo repito, estoy seguro que se va a abordar, pero fue en ese momento en que Bolívar, mirando ya la aparición de la doctrina Monroe, todavía no del resto de los corolarios, dejó su célebre advertencia: Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América en nombre de la libertad. Estoy hablando de, por supuesto, la famosa Carta de Guayaquil. O sea, Bolívar ya había visto, ya había visualizado el papel nefasto que iba a desempeñar Estados Unidos en el resto del continente. Incluso ya esto está muy presente en el pensamiento bolivariano cuando se convoca el que pasa a la historia como el Congreso Anfictiónico de Panamá. Ya Bolívar está visualizando eso, ya lo tiene muy claro en la convocatoria a ese Congreso. Incluso cuando él llama, estaba Bolívar en Perú, no estaba con sus confrontaciones epistolares con Santander, que insistía en que se invitara a los Estados Unidos al Congreso Anfictiónico de Panamá, y Bolívar rechazaba tajantemente. Pero ya en los documentos que se han develado de las instrucciones que llevó la delegación peruana al Congreso Anfictiónico de Panamá, Bolívar estaba allí en aquel momento. La instrucción que ya llevaban era que en el Congreso se
produjera una declaración o una doctrina propia totalmente separada del concepto monroísta. Hay que indagar todavía. En Venezuela se ha publicado mucho, la editorial Ayacucho, los documentos precisamente del Congreso Anfictiónico de Panamá, donde están las claves que Bolívar le da a la instrucción, a la delegación peruana que va a asistir a aquel evento. Por supuesto, después la situación en Perú también se complicó mucho para el propio Bolívar. Como ustedes saben, en la historia se produjeron cambios políticos en Perú negativos para el proyecto bolivariano, y esa situación, más la complejidad que tuvo el desarrollo del propio Congreso Anfictiónico, determinaron que aquel Congreso realmente no terminara, a pesar de que produjeron algunos acuerdos que después no se fueron ratificados, no terminara con cosas como esta que Bolívar ya había propuesto, de hacer un llamamiento, sacar un pronunciamiento totalmente diferente y rupturista con la doctrina monroísta. Ahí Bolívar, por ejemplo, también le dio instrucciones a la delegación peruana de que se hiciera el esfuerzo porque las recién independizadas naciones, vamos a decir, latinoamericanas, para simplificar la cosa, reconocieran Haití, reconocieran la independencia de Haití, porque la independencia de Haití prácticamente no fue reconocida por nadie durante aquellos años. Ya incluso para que Francia reconociera la independencia de Haití, terminó exigiendo y logró que los gobernantes haitianos le pagaran una supuesta deuda por la independencia, lo cual endeudó a Haití hasta bien avanzado el siglo XX, para que tengan una idea de lo que ocurrió con Haití. Y ahí también Bolívar hablaba de la necesidad de concertarse para lograr la independencia de Cuba del colonialismo español. Todo eso, le digo, todo eso está publicado, son documentos. La editorial Ayacucho, por supuesto, hay nuevas lecturas que han ido surgiendo y textos interesantísimos sobre el Congreso de Panamá que se han publicado en Nicaragua, se han publicado en otros países del continente, pero vale la pena retornar a ellos para tener una mejor comprensión, en mi opinión, del pensamiento bolivariano, en muchos aspectos, porque ahí está, digo yo, el proyecto bolivariano, que después se va a expresar la manera en que se presenta la Carta de Guayaquil, en la Carta de Guayaquil, pero que eso antecede a la Carta de Guayaquil. O sea, ya es una convicción muy profunda de Bolívar de que tenemos que unir al continente ya liberado de España para enfrentarnos con Estados Unidos. Eso que deja dicho, repito, en la Carta de Guayaquil, y eso ocurre. Todo esto está tratado en esta cronología que yo le estoy diciendo, una cronología, repito, que arranca prácticamente desde la fundación de los Estados Unidos y sus conductas hacia América Latina hasta comienzos del siglo XXI, porque esa cronología, repito, la publiqué también en el año 2006. O sea, estaba muy dialogando la cronología con ese otro texto que le digo, que es el texto de las lecciones de la historia, donde una, obviamente, de las lecciones de la historia es que Estados Unidos, la clase dominante de Estados Unidos, no me refiero a todo el pueblo norteamericano, totalmente a lo largo de la historia, no solo tuvieron un proyecto monroísta, el proyecto del destino del manifiesto, con sus diferentes inferencias en los años posteriores, sino que además, en nombre de esa doctrina, cometieron innumerables crímenes de lo que hoy
se suele llamar de lesa humanidad en nuestras tierras, en nuestro continente. Y eso también está en la medida de lo posible detallado en la cronología. Ahora, ya dicho esto, y cuando los que participen en el seminario puedan leerse estos textos que estoy recomendando que se lean, y otros, por supuesto, que no están recomendados por mí, pero que pueden ser luego recomendados por otros profesores de los que vamos a participar, pues obviamente retornemos a esto en lo que a mí corresponde en la próxima clase que voy a dar dentro de este sitio. Ahora, aquí ya sí me empiezo a colocar en el pensamiento martiano, propiamente en el pensamiento de José Martí. Ese pensamiento de Martí que se había nutrido, ya lo dije, de esa herencia, de la herencia bolivariana, de la herencia mexicana, de los luchadores mexicanos, también de las luchas de los pueblos rioplatenses. Por eso la triada que él llamaba los tres héroes, en un trabajo muy bello que publica, que se llama los tres héroes, donde incluso esas afirmaciones tan trascendentes como decir que los que miran los efectos, los defectos, los errores que puede haber cometido Bolívar o San Martín o cualquiera de los héroes son desagradecidos porque están mirando las manchas del sol y no la luz del sol, no lo que alumbra la luz del sol. Esos conceptos que son muy trascendentes también a la hora de juzgar a las grandes personalidades de la historia de nuestra América. O si ustedes prefieren, para utilizar el apelativo que en cierto momento de juventud le dio el Che Guevara, que el Che hablaba de nuestra mayúscula América. O sea, no se quedaba solo con nuestra América, sino nuestra mayúscula América, para mirar no solo la América, vamos a decir, hispana, la nuestra, sino para mirar el continente y las luchas que se daban en aquellos años, también por la independencia de las colonias británicas, sobre todo en aquel momento, frente al colonialismo, el imperialismo británico, y en el caso de Puerto Rico, contra el imperialismo norteamericano. En el momento que el Che está escribiendo eso, las luchas en Puerto Rico por la independencia también estaban al rojo vivo, encabezadas por Pedro Albizu Campos. Ahora, ahí tenemos el momento en que Martí ya empieza de alguna manera, no digo a estructurar, pero sí a divulgar sus pensamientos al respecto. Van a coincidir con el momento en que desde Estados Unidos se convoca a la llamada Primera Conferencia Internacional Americana. Estoy hablando, esa convocatoria, aunque había tenido un antecedente previo, no había fructificado, y esa convocatoria se replantea a la altura de 1888. 1889 es que finalmente se termina de convocar a la Conferencia Internacional de Washington. Martí en alguno de sus trabajos le llama el Congreso de Washington, no la Conferencia Internacional, el Congreso de Washington, precisamente para ir develando cómo lo que estaba ocurriendo allí era un proyecto de los Estados Unidos, un proyecto de dominación de los Estados Unidos sobre el continente. Por eso lo empieza a llamar el Congreso de Washington y no la Conferencia Internacional Americana. Y ahí hay varios textos que, repito, lastimosamente no puedo ponérselo a disposición de los estudiantes. No sé si en alguna incursión que ustedes puedan realizar al sitio web del Centro de Estudios Martianos encuentren digitalizados esos textos.
el primero de esos textos, por lo menos en lo que aparece en el libro que yo utilizo a la hora de mirar todo este elemento de Martí, es cuando Martí empieza a hacer unas crónicas de la que, insisto, se llamaba Conferencia Internacional Americana. Martí empieza a escribir sobre eso varios trabajos para La Nación, del diario de La Nación de Buenos Aires y para otros diarios de la parte de América Latina, de periódicos mexicanos. Empieza a escribir sobre eso según este registro que tengo a partir del 28 de septiembre de 1989. ¿No? Pero Martí estaba mirando, como podríamos decir, con ojos judiciales lo que estaba ocurriendo allí. Estaba mirando críticamente las conductas que iban asumiendo los representantes de gobiernos latinoamericanos cuando llegaban a Nueva York. Estaba dándole un seguimiento a aquel Congreso, estaba dándole un seguimiento además a lo que se estaba produciendo en la prensa norteamericana, a los debates que existían dentro de los propios Estados Unidos con relación a lo que había de hacer aquel Congreso, que había sido convocado con una triada de objetivos, expresos quiero decir, no los ocultos. Uno era tratar de llegar a un acuerdo, vamos a llamar comercial, de Estados Unidos con todos los países de América Latina. Cuando miramos esto a la distancia, podríamos decir que era un proyecto similar a lo que luego resultó ser el ALCA, o sea, un tratado de libre comercio de todos los países independientes de América Latina con Estados Unidos, cuando ya Estados Unidos había adquirido un desarrollo industrial, potentes de recursos, deseosos de exportar productos que ya su mercado interno no podía asumir, y eso es uno de los proyectos que lleva el gobierno de los Estados Unidos a aquella discusión. Un segundo tema es que Estados Unidos se convirtiera en el árbitro de los conflictos que se desarrollaban y se estaban desarrollando todavía entre diferentes gobiernos latinoamericanos por delimitación de fronteras, como ya se había visto en la llamada Primera Guerra del Pacífico, entre Perú, Chile, Bolivia. Se estaban dando también otros conflictos. Estados Unidos pretendía ser el que actuara como árbitro, porque ya estaba ocurriendo que muchos de los gobiernos, cuando querían un arbitraje, acudían otra vez a España. No acudían a ningún otro lugar, volvían a España para que España, que ya había abandonado la pretensión de recuperar el territorio, solo quería mantener como las joyas de la corona a Cuba y a Puerto Rico, y entonces se miraba aquel momento. Pero también en que los franceses habían empezado a desarrollar o trataban de desarrollar una política muy agresiva hacia el continente, como fue la ocupación militar de México por parte de Francia, que es donde se consagra precisamente Benito Juárez en toda la lucha por derrotar, como finalmente logró, aquella ocupación francesa y la instalación de un monarca prácticamente en México por parte de Francia. Y ahí tenemos entonces cómo, insisto, Martí va analizando esto. Son varios artículos, no se lo puedo ni siquiera mencionar todos, porque esto después se va a unir a otra conferencia que es uno de los pocos frutos que sale de este Congreso de Washington, que es convocar una conferencia monetaria internacional que se hace en el año 1890. Pero en el caso de la primera, Martí era un observador externo de lo que estaba ocurriendo.
Pero cuando se hace la Conferencia Monetaria Internacional, ya Martí había adquirido además un prestigio muy alto en toda América Latina a partir de lo que las crónicas, los trabajos que se van publicando en grandes capitales, México, Buenos Aires. O sea, Martí estaba transmitiendo todas sus visiones hacia el continente. Ya el gobierno uruguayo nombra a Martí como representante, como cónsul uruguayo en Washington, y por lo tanto lo acredita a la Conferencia Monetaria Internacional, que era otro proyecto de los Estados Unidos que se va a explayar en esta conferencia monetaria, de que se autorizara lo que entonces se llamaba el bimetalismo. O sea, que en el comercio internacional funcionara tanto la plata como el oro. Porque Estados Unidos tenían grandes reservas de plata, pero en aquel momento todo el movimiento internacional estaba controlado por el patrón oro, que era el patrón que utilizaban los británicos. Y ya Martí vio en los dos congresos como lo que Estados Unidos estaba tratando de hacer era cerrar las fronteras de lo que ellos consideraban, lo que después se empezó a llamar su patio trasero, precisamente para enfrentarse con ese cierre, con esa fuerza, a las contradicciones que tenían tanto con Inglaterra como con Francia, por supuesto por la hegemonía, por el dominio de lo que ya podíamos llamar el mercado capitalista mundial. Pero ya Martí, sin llamarlo de esa manera, también está mirando el nacimiento del fenómeno imperialista. Incluso cuando se leen los textos de Martí, Martí comparaba a Estados Unidos con el Imperio Romano. Incluso Martí ya utilizaba el término de la Roma americana a la hora de definirse al proyecto de los Estados Unidos. Y esto ahora puede ser muy comprensible, pero como a veces yo digo, y no es una exageración, Martí vio el fenómeno imperialista porque vivía en el monstruo, como él dice, y conocía sus entrañas antes de que Lenin hablara del imperialismo. Lenin todavía, cuando Martí está escribiendo esto, creo que estaba recién nacido. Y ya Martí está mirando Estados Unidos, está mirando el desarrollo de esto que después podríamos llamar, después se llamó, las contradicciones interimperialistas entre una potencia emergente, imperialista emergente, Estados Unidos, y las otras potencias europeas, Inglaterra y Francia fundamentalmente, porque Estados Unidos habían terminado de resolver su conflicto con Rusia, con la monarquía rusa, después que adquirieron el territorio de Alaska. De alguna manera, en el momento en que Estados Unidos completa su expansión hacia el oeste y el momento en que no pueden lograr, aunque lo intentaron, también desalojar a los británicos del territorio actualmente llamado de Canadá. O sea, era un proyecto. Martí vio mucho todo aquello, repito, lo estudió mucho, y en la misma medida en que fue profundizando en todo aquello, fue donde dejó ya plasmado lo que yo digo que fue su gran advertencia y a su vez fue su gran definición alrededor de que había que iniciar una lucha ya no contra España, sino contra los Estados Unidos. Le leo, ustedes lo verán después, pero
vale la pena ahora verlo, lo que él escribió desde Nueva York el 2 de noviembre de 1889. Precisamente en una que parecía ser una crónica, pero no era una crónica, era ya prácticamente un manifiesto que él le envía al Diario de la Nación de Buenos Aires y que se publica en Buenos Aires. Por supuesto, es un texto que Martí lo hace como una advertencia temprana a lo que él está mirando, hacia dónde se está moviendo Estados Unidos. Le leo lo que dijo Martí. No. Abro comillas para ser riguroso con el texto. Jamás hubo en América de la independencia acá asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso que el convite que los Estados Unidos, potentes, repletos de productos invendibles y determinado a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder, ligadas por el comercio libre y útil a otros pueblos europeos, para ajustar una liga contra Europa y cerrar tratos con el resto del mundo. De la tiranía de España supo salvarse la América española. Y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia. Fíjense, ahí es donde ya Martí lanza el concepto de que hay que luchar por otra independencia, porque ya las fuerzas que habían protagonizado las primeras independencias ya habían comenzado un proceso de corrupción, de subordinación, unas más que otras, a los Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos en el continente. Y esto, cuando Martí lo hace haciendo un recorrido histórico de lo que había pasado, como dije hace un rato, desde la destrucción, la derrota, si pudiéramos llamar así, del proyecto bolivariano, o del proyecto bolivariano con otros próceres, pues no podemos tampoco solo reducir el pensamiento de Bolívar a él, sino otros próceres de la lucha por la independencia, por la primera independencia. Ya Martí está haciendo un llamado a eso. Y lo hace con una fuerza más, porque él dice también, y aquí abro comillas de nuevo, en cosas de tanto interés, la alarma falsa fuera tan culpable como el disimulo. No se ha de exagerar lo que se ve, ni de torcerlo, ni de callarlo. Los peligros se han de ver no se han de ver cuando se les tiene encima, sino cuando se los puede evitar. Y dice algo que es una gran lección después de esto, para la manera de entender la política. Dice, lo primero en política es aclarar y prever. Solo una respuesta unánime y viril, para la que todavía hay tiempo sin riesgo, pueda libertar de una vez a los pueblos españoles de América de la inquietud y perturbación fatales en sus horas de desarrollo, en que los tendría sin cesar con la complicidad posible de repúblicas venales o débiles, las políticas secular y confesa de predominio de un vecino pujante y ambicioso que no los ha querido fomentar jamás
ni se ha dirigido a ello, sino para impedir su extensión. Como en Panamá, o apoderarse de su territorio, como en México, Nicaragua, Santo Domingo, Haití y Cuba, o para cortar por la intimidación sus tratos con el resto del universo, como en Colombia, o para obligarlos, como ahora, a comprar lo que no puedan vender y a confederarse para su dominio. Aquí está, en mi opinión, a reserva de que podamos seguir hablando de esto, la médula, el núcleo central, no solo del concepto, sino del proyecto martiano, que todavía nos acompaña, de luchar por lo que ahora, mucho más que antes, llamamos las luchas por la independencia, pero en este caso, las luchas por la segunda independencia de América Latina, que tienen, aunque no es el único, por supuesto, pero tienen a su principal adversario, tienen a su principal enemigo, a la política de Estados Unidos, la política de las clases dominantes de Estados Unidos, a lo largo de 200 años o más. Bueno, si ponemos el origen de la doctrina Monroe, estamos al borde ahorita de cumplir otro nefasto aniversario. Tendríamos que ver en el 2023, pero no para hablar bien de esa doctrina, sino para volver a colocarla en ese lugar desastroso que ha desempeñado en todos estos 200 años a lo largo de la historia del continente. Por lo tanto, también podemos decir que Martí rompe lanzas contra el panamericanismo. Un panamericanismo de factura norteamericana, pero que la inspiración del panamericanismo de Estados Unidos venían de conceptos como el pangermanismo, venían de otros conceptos que se estaban produciendo, en el caso del pangermanismo, que estaban produciendo también en Europa y que de alguna forma después se colocaron en las raíces del surgimiento del nazifascismo. Entonces, Martí rompe con el panamericano totalmente. Y por lo tanto, si fuéramos a mirar desde ahora, eso está nuevamente planteado cuando vemos la necesidad de que desde América Latina y nuestros pueblos se enfrente toda esa herencia panamericana que es el sistema interamericano de hoy, que tiene su núcleo duro o político, vamos a decir, no duro, me equivoqué en la expresión, tienen en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, tienen precisamente la institucionalidad que Estados Unidos estuvo tratando de lograr infructuosamente en años anteriores, en décadas anteriores. Pero ya eso de que se ha dicho, algunos se lo atribuyen al canciller de la dignidad de Cuba, Raúl Roa, el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, pero lo cierto es que ese fue el tránsito que fue realizando el panamericanismo, al cual se le fueron agregando, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los instrumentos militares que todavía están vivos y están coleando con todo el sistema militar establecido por Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos en la región, el papel del Comando Sur, el papel de las conferencias de ejército latinoamericano, de aviación, de los marinos,
que se reúnen constantemente, hacen reuniones, cónclaves, sin que lo conozca siquiera la opinión pública. Ahí está el poder militar de los Estados Unidos. Y el Estados Unidos, de alguna manera, los Estados Unidos tratando siempre de convertirse y de ser el árbitro en cualquier disputa, cualquier problema que se dé dentro de América Latina. Y el papel que nos ha abandonado, ya lo sabemos, de tratar de mantener al continente como su feudo, ahora ya no enfrentándose con Europa, sino ahora precisamente planteando su gran cruzada contra China o contra lo que ellos llaman la expansión de potencias revisionistas en este continente, donde incluyen a Rusia, donde incluyen a la República Islámica de Irán. O sea, ese set de nuevos enemigos que ellos pretenden que los gobiernos latinoamericanos lo acompañen ahora en este nuevo momento, precisamente con la misma forma en que trataron de hacerlo en la conferencia de Washington, para que cierren fila con Estados Unidos para enfrentar a las potencias emergentes en el sistema internacional de estados actual, o para la competencia que tengan que enfrentar dentro de la economía, desgraciadamente capitalista mundo, porque es la única que existe en estos momentos. Por eso yo creo que uno de los grandes propósitos y algo de lo que debemos sacar de este seminario es una relectura desde las condiciones actuales, desde el momento en que se están desarrollando las luchas de nuestros pueblos hoy, con toda la complejidad que tiene el momento, con todos los cambios que se están produciendo a nivel global, trascendentes, complejos, pero aprovechar la oportunidad para desde nuestra propia historia, como decía Martí, la que se hace desde acá, no desde Washington ni desde Europa, tratar no solo de entender, sino de prever, como Martí decía, lo que hay que hacer en política, prever precisamente para poder presentarnos ante el mundo, ante este mundo imprevisible, este nuevo orden, como le llaman algunos, que se está forjando, poder presentarnos los pueblos, los gobiernos de América Latina. Y cuando, fíjese, cuando hablo de los pueblos, me estoy refiriendo en un sentido total. O sea, cuando nuestro pueblo, con todas sus heterogeneidades, con la fusión de eso, con las luchas conjuntas, con la concertación de posiciones a los problemas que nos tenemos que enfrentar y que nos tendremos que enfrentar en lo que se alcanza a ver del siglo XXI. Y en ese orden creo que nuestro seminario, que se está iniciando, puede servirnos también, y con esto termino, para algo a lo cual llamaba Martí permanentemente, que eran las armas del juicio, las que vencen a las otras. De ahí fue donde surgió una de las cosas, de las tantas que dejó dicho, de mucha trascendencia, que dijo: porque trinchera de piedras, de ideas, perdón, valen más que trincheras de piedra. Y creo que en este seminario lo que nos proponemos producir son ideas, trincheras de ideas para las luchas que tenemos por delante. Con esto termino. Muchas gracias y, por supuesto,
me pongo a disposición de ustedes para todas las preguntas que quieran formular. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentaron Primer Seminario Internacional, Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022.